Ok, bueno, pues damos inicio. Bienvenidos los que están en línea. Mi nombre es Tania y soy tu maestra de introducción al estudio bíblico. Bueno, les estaba comentando que muchas veces dices tú, ¿cómo es que vamos a introducirnos al estudio bíblico, no? Y muchos de los temas que vamos a ver aquí son de manera práctica, lo teórico, que es lo que vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, antes de iniciar, yo quiero orar por ti, permíteme orar por ti un momento. Padre, esta tarde yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias porque los tienen aquí ahora, porque dejaron todos sus pendientes y todo lo que tenían que hacer para estar aquí hoy, Señor. Ábreles el entendimiento, Señor, y confirma tu palabra en sus almas, en sus mentes, en sus emociones, en su corazón, Señor. Cada palabra que ellos han estado aprendiendo durante estas enseñanzas en Polianda, Señor, que tú seas quien los guíe, quien tú seas quien se muestre, Señor. Muéstrate esta noche a través de tu palabra, muéstrate a través de esta enseñanza, Espíritu Santo. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, ya estamos grabando y ahora voy a compartir pantalla para iniciar con la enseñanza de hoy. Ok, ok, muy bien. Estamos en esta parte. Déjame muevo aquí un poquito. Este es el códex. Esta es la palabra de Dios. Este es el Codex Sasson. Este estuvo en una subasta este año, por si no lo conocías, por si no sabes qué es un códex. Déjame ver si alguien está mandando un mensajito. Lo puedes investigar, te lo dejo de tarea. Entonces, este códex, déjame ver acá, tengo estos problemas. Que esta es la palabra de Dios. Bueno, dice que se trata de una Biblia histórica que data del año 900 aproximadamente, y hoy es conocida como el Codex Sasson por haber estado en manos de David Salomón Sasson, el mayor coleccionista de manuscritos hebraicos y judaicos del siglo XXI. Se dice que esta Biblia es una Biblia hebrea, antigua y completa, y dice que la que se tenga una constancia, ¿no? Y dice que se convirtió en el manuscrito más valioso vendido jamás en una subasta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros, nosotros podemos aprender sobre Dios por medio del libro de la naturaleza? También podemos aprender ciencia. También por formas en las que nosotros podemos aprender sobre Dios. Y dices tú, bueno, este libro de a mí nunca me había tocado escucharlo, ¿no? Yo nunca lo había escuchado, yo nunca había sabido de él, qué significa, ¿no? Entonces, ¿qué es el libro entonces de la naturaleza? Sí, yo te lo voy a mostrar acá. El libro de la naturaleza es todo lo que vemos. Nosotros vemos cielos, todo lo que es el mundo y el universo donde nosotros vivimos. Ese es el libro de la naturaleza. Dice que no hay palabras para el libro, pero todas las cosas que vemos en él tienen una historia que contar. Yo a veces veo mi cuerpo, veo mi piel, mis poros, hasta el diseño que dices tú, bueno, ¿cómo es que Dios diseña nuestro cuerpo, nuestras pestañas, para que cubra nuestros ojos?
Tú ves a los ríos, hay gente que Dios se muestra en un atardecer, Dios se muestra en en una ida a la playa o a las montañas. Hay gente que le gusta irse a la playa, irse a la nieve. Entonces, en el principio Dios crió los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, yo te digo, no hay palabras para este libro, ni es oída su voz. Por toda la tierra, dice, salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esto dice Salmos 1:4 de la Reina Valera 1960. Yo te voy a estar poniendo unos versículos con diferente versión bíblica. Vamos a estar usando varias versiones. Entonces, hay algunas a las que les puse, otras a las que no les puse. Entonces dice, porque se puede, por lo que puede ser conocido de Dios se manifiesta en ellos, porque Dios se lo ha mostrado. Dios nos ha mostrado esa naturaleza, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se ven, dice, claramente, siendo entendido por las cosas que se hacen, incluso su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa. Entonces, nosotros no tenemos excusa como para ver la contemplación de Dios y no darnos cuenta de la existencia de Dios, ¿sí? Este libro de la naturaleza, incluso un ateo, si tú le dices el concepto de Dios, él lo entiende. Si tú le dices, aunque no creas en Dios, un ateo que no cree en Dios, pero tú le dices la palabra Dios y entiende el concepto de eso. Otra de las maneras en que Dios se muestra de la conciencia. Entonces, la Biblia nos dice, desde que los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, el hombre dice que todavía tiene cierta conciencia de Dios y en algunos aspectos todavía se parece a él. Mira, yo aquí puse en el dibujito como una maquinita aquí, como engrane, y es como esto de amar y de seguir a Dios y de que si tenemos una conciencia o no, es como ese engrane así, mira, así. Y los que tenemos conciencia, pues cuando hacemos algo malo, tenemos ese como remordimiento, ¿no? Y hay gente que dices tú, bueno, este ya se le barrió, ya no sé cómo se diga en otro país o en otra ciudad, esa palabra de que ya no tiene el dientito aquí para que haga este movimiento. Entonces dice, ay, ya eres un inconsciente, ¿no? Pero no. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, que se enseñoreen de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias de toda la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces tenemos esta voz de la conciencia que Dios hizo al hombre con un intelecto, con emociones y con una voluntad propia. ¿Qué significa esto? O sea, significa que el hombre refleja y tiene cierta conciencia de algunas mismas cualidades y capacidades que Dios mismo. Dios hizo al hombre con un intelecto, con emociones y con una voluntad propia. Lo hizo para que fuera inmortal, para que fuera puro, para que fuera justo. Y esto significa que el hombre tiene un sentido de la eternidad. Mira, hay una parte que me gusta a mí la palabra que viene en Eclesiastés 3:11, aquí la anoté. Dice, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ya puso esa eternidad dentro de nosotros. Y esto significa que el hombre tiene ese sentido, diciéndole que la muerte no es el fin de todo, y que también un profundo sentido del bien y del mal, y es un ser moral. Mira, yo puse aquí en el dibujito de broma el diablito y el angelito, que es a veces cuando Dios nos dice, oye, como que esto que estás haciendo no me parece muy bien que digamos. O sabes qué, sientes una paz cuando estás tomando una decisión que dices, esta decisión sí la tengo que tomar hoy.
A ver, déjenme un minuto aquí que algo me está pasando aquí en la computadora. Ok, quiero ver. Ok, ok, continuamos. Entonces, dice que a pesar de las grandes diferencias culturales que existen en el mundo, incluso las tribus más primitivas tienen este sentido innato del bien y del mal. O sea, todos los hombres tienen una conciencia. Nadie puede llamarse, soy un inconsciente. O sea, la que se puede apelar, aunque haya sido dañada por un comportamiento pecaminoso y habitual. Muchas veces sí se ve la conciencia dañada por parte de nosotros. A veces tomamos hábitos no muy favorables para nuestra vida, pero tenemos esa libertad de querer hacerlo o no hacerlo. Pero sabemos los que ya estamos con Dios y que nos queremos portar bien cuando, como que hoy aquí hubiera hecho esto. Y esa conciencia en nuestra mente, esa voz de la conciencia donde Dios nos está instruyendo de que eso no le gustó o de que eso no estuvo bien o estuvo mal, o también esa conciencia de que te mantiene tranquila. O sea, también está esta otra parte de cuando estamos haciendo las cosas bien y decimos, voy bien. Yo creo que ahorita el Espíritu Santo está bien contento conmigo, está súper bien conmigo, ¿no? A ver, quiero ver qué me pusieron. La conciencia forma parte del corazón del hombre, sabiendo que el corazón del hombre es la unión del alma y el espíritu. Muy bien. Ok, aquí gracias, Alexis. Bueno, vamos a continuar hoy aquí. Ahora vamos con el libro de Dios, que es la Biblia. Esta es la forma otra vez en la que se comunica Dios con nosotros. Te expliqué hace rato que vamos a ver la parte teórica, que vamos a ver la parte técnica, práctica, más o menos de lo que es la Biblia. O sea, yo te puse cuando estaba iniciando el ejemplo de a veces cuando te enseñas a conducir o manejar, no sé, un auto, un carro, un automóvil. Y hay gente que aprende hacia la brava, ¿no? Nomás le dicen, pues agarra el volante y dale para adelante y ahorita yo te digo cómo le des vuelta. Pero cuando tú entras a una escuela de manejo, te dicen, ¿sabes qué? Todas las señales que están en los altos, qué significa el semáforo, qué significa el verde, el amarillo, el rojo. Te dicen, este es el volante, esta es la palanca de velocidades, cuando yo a veces estoy conduciendo mi carro y de repente veo en el tablero que se prende un foquito y me asusto así como que, este foquito de qué es, ¿por qué se prendió, no? Y es que muchas veces más un carro y dice, pero viendo, creo que es, entonces lo que yo te voy a hacer quizás es un ejemplo muy tontito o un ejemplo muy sencillo lo que te estoy dando de qué es lo que tiene la hermosa palabra de Dios, que es la Biblia, que es la que tenemos en nuestras manos. Bueno, la Biblia es la transliteración de la palabra griega Biblia, que significa libros. ¿Qué significa? Significa libros. Entonces, cuando nosotros unimos la palabra biblioteca, es eso, que es un conjunto de libros. Cuando uno va a una biblioteca, pues hay muchos libros. Y de hecho, la Biblia, cuando tú vas a una biblioteca, la encuentras en el área de historia. Ahí está, porque es un libro para ellos de historia. Entonces, la Biblia tiene 66 libros. Nosotros los evangélicos que usamos esta Biblia, tiene 66 libros. Hay otras Biblias que son, por ejemplo, la católica, tiene más libros, que son libros apócrifos, pero ahorita no nos vamos a meter con ese tema porque eso es otra cosa, ¿no? Nos vamos a meter en la Biblia que usamos los evangélicos, y dices tú, bueno, estos escritos están originalmente en hebreo, en arameo y griego durante un periodo de años de unos 1500 o 1600 años aproximadamente, ¿no? Entre los escritores que se encontramos a profetas como Moisés, como Isaías, encontramos reyes como David, como Salomón, a un granjero como es Amós, tenemos a un recaudador de impuestos, o a Mateo, tenemos un médico, a Lucas y muchos otros. Entonces sabemos que el profesor Londoño, por ejemplo, es médico, ¿no?
y los que estamos aquí en México, pues vemos que los impuestos a veces, pero pues ahí no, hay gente también que cree en Dios, ¿no? Entonces, en total, dice que Dios usó unos 40 hombres diferentes para darnos su palabra. Ok, dice, la Biblia está compuesta por dos divisiones mayores. O sea, son esos 66 libros. Miren, yo aquí tengo una Biblia, no sé si me vea, porque la verdad no sé qué le pique que ya no me veo. La Biblia está compuesta por estos 66 libros individuales y están seleccionados en dos, ¿no? Nosotros vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Este Antiguo Testamento contiene 39 libros escritos originalmente en hebreo por aproximadamente 32 hombres, desde 500 de Jesucristo hasta el año 400 antes de Jesucristo. Esta parte de la Biblia relata la existencia más temprana del hombre y los primeros pactos de Dios con los hombres. Ahí viene la historia, pues, de Noé, cuando Dios pactó con Noé que ya nunca iba a inundar la tierra, la creación del hombre, la historia de cómo lo sacó del Edén, las 12 tribus, todo eso viene ahí en lo que es el Antiguo Testamento, no es lo que es la historia, ¿no? Y lo que es los primeros pactos de Dios con los hombres. En el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, estos están escritos originalmente en griego. Esto es por 8 hombres a través de un periodo fechado del año 52 después de Cristo hasta el 97 después de Jesucristo. Ok, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras, dice de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, dice. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué libro? Dice, no, pues es que viene en el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero dice que no podemos añadirle nada, como intentan hacer los católicos, los mormones, los musulmanes, ni podemos quitarle nada. Dice que no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Esto también viene en Deuteronomio 4:2. Esta es la nueva versión internacional. O sea, yo lo que quiero es que ellas que dicen, porque hay personas que dicen, sí, aquí dice que no le añadamos nada, pero decía en Apocalipsis. Sí, pero también acá lo dice. Y hay otros lugares donde también lo dicen. Entonces, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos para siempre, le pertenecen a tu familia. Dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, viene en Deuteronomio. Todo esto que Dios nos regala nos pertenece. Dios nos lo revela a nosotros para siempre, para que las cumplamos. Y dice otra parte, dice, y en verdad Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero que están escritas para que las creáis, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. O sea que Dios hizo más señales, hizo más cosas que no se escribieron. Pero de todas maneras, las que sí están escritas para nuestra fe, para que nosotros creamos, para que nosotros estemos de alguna manera más convencidos. Bueno, miren, yo ahorita les hablé de los códex, de escritos que se encuentran. Si alguno quiere algo de las versiones bíblicas y todo eso, pueden meterse al canal de YouTube que se llama RB60, como Reina Valera 60. Y ahí buscan las clases, es un curso que se dio de las versiones bíblicas y te descifran todo el tema de los códex y cómo se encontraron y todo eso. Ok, regresando. Los hombres hablaron de Dios.
O sea, la Biblia es el libro de Dios a través del cual nos habla clara e inequívocamente. Pero como ya hemos visto, ha hablado a través de todo tipo de hombres diferentes. O sea, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Esto viene en segunda de Pedro. Entonces, cada libro de la Biblia tiene dos autores: el Espíritu Santo, que es el autor principal, y la persona que escribió el libro, ¿sí? O sea, por tanto, nosotros sí debemos reconocer tanto los elementos humanos como los divinos a lo largo de la Biblia. Ok, o sea que el Espíritu Santo no usó a los autores como lo hacen algunos gerentes, ¿no? Con una secretaria dictando cada palabra y qué deben decir y que no, y que da su espacio, no, que no le da espacio ni a su estilo ni a su personalidad. Mira, yo puse aquí unos dibujitos de unos monitos que se ven diferentes, acá abajo igual. El Nuevo Testamento, Lucas escribe un griego muy bueno, mientras Marcos escribe un estilo muy tosco, porque Lucas era doctor, yo imagino que era más estudiado quizá que Marco. Entonces, Lucas también describe el tema de ser un doctor y decir, ¿cómo es que Cristo nace de una virgen? ¿Cómo es que resucitó? O sea, para él era como, wow, porque él quería tener todo como que el método científico para todo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo guió a los autores bíblicos en lo que quiso que dijeran, pero nunca fue para destruir sus propios dones, antecedentes culturales o para su personalidad. O sea que Dios nos puede usar, sí. Dios te puede usar a ti, me puede usar a mí, nos puede usar así como somos. Mira, yo soy súper bromista, yo soy, con todo mundo platico, y yo pensaba que cuando yo me hiciera cristiana, yo me iba a hacer así como que bien seriecita, iba a estar como soldadito, firme y así, ¿no? Como que iba a perder mi esencia. Y yo pensaba que así funcionaba, porque yo cuando veía a los cristianos decía, ay, no, qué aburridos se ven esto, no, no, como que no me atraía el cristianismo por eso cuando yo no los conocía, pero Dios no dejó mi esencia a un lado. De alguna forma Él me diseñó de esa manera para seguir edificando, para seguir glorificando su nombre, para edificar a la iglesia. Entonces, Dios va a usar tu personalidad, mira, y tus dones que tú tienes. Yo me asombro cómo en la iglesia en la que yo estoy, hay mujeres que saben hacer muchas manualidades y cositas, y cuando hay eventos de mujeres, desayunos, congresos de mujeres, ponen así un arreglo en la mesa y con unas cosas así, que cuando llegan las mujeres estamos peleando por el arreglo porque lo queremos traer acá a casa, ¿no? Entonces tú tienes que saber qué cualidades ha hecho Dios contigo, qué cualidades tienes, qué dones. Hay personas que no hablan mucho, yo soy de las que hablo mucho, ¿no? Y hay personas que tienen ese don de escuchar, son tan usadas por Dios en la iglesia. Hay tanta gentita hacer escuchar, y dices tú, ay, es que es muy serio. No, pero es que así Dios lo diseñó para algo. Entonces, identifica, busca cómo Dios puede usarte, cómo Dios puede usar tu personalidad. Hay gente que tiene actividades de servicio en la administración, que tienen unas cosas que yo digo, ya las quisiera tener yo, quizá esa paciencia, ¿no? Para hacer las cosas. Ok, continúo. Mira, esto es el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Déjame ver dónde, permíteme tantito, déjenme ver tantito aquí. Listo, ya volví. El Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Dice que Jesús lo creyó. Los escritores del Nuevo Testamento creían que algunas partes de ella son ahora reemplazadas por el Nuevo Testamento.
Dios inspiró a los profetas. ¿Cómo es que Dios los inspiró, no? La armonía del Antiguo y Nuevo Testamento. Y vamos a ver también por qué Dios hizo que se escribiera. Yo a veces digo, bueno, Dios, ¿no era más fácil que tú nada más simplemente nos hubiera puesto un chip en la cabeza y ya todos supiéramos todo y no tener que estar buscando algo en un libro? O sea, tan fácil que fuera como que de automático, no pusiera aquí, hey, te está portando mal, y así como que, hey, te voy a dar mi presencia, y la identificáramos. Ahora sí, yo te estoy hablando a través de esta persona, y ya todo quedaría resuelto, ¿no? Entonces, vamos a ir a ver el primer punto, acá. Y bueno, Jesucristo lo creyó. ¿Qué creyó en este Antiguo Testamento? Y a él dice, Jesús se le entregó el libro de la prueba de Isaías, dice, encontré el lugar donde estaba escrito. Mira, voy a irme yo aquí a Isaías 61, 1. Ok, dice, encontré el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Dice, el Espíritu de Jehová, porque me ungió Jehová y me predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de la cárcel, hablar a todos. El rollo y dice, y lo cerró y comenzó, o sea, y comenzó, cumple esta escritura ante ustedes. Y esto lo afirmamos aquí en el Nuevo Testamento con Lucas, cuando ya Dios dice, se está confirmando esto. Acá dice Juan 5, entonces Jesús dijo, estas son las palabras que os hablé mientras estaba con vosotros, que se cumplan todas las cosas escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces el Señor Jesucristo creía plenamente en el Antiguo Testamento y a menudo él estaba citando pasajes, y estos ejemplos que estoy poniendo aquí son algunos de los ejemplos que hay, que yo puse acá para que tú vieras cómo es que él creía en esta palabra, o sea, el Antiguo Testamento. Dice, la venida de Cristo, o sea, dice, no pienses que he venido a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir. O sea que Jesucristo trae el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. O sea, la armonía que hay perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento está aquí plasmada. Déjenme ver qué me están poniendo aquí en el chat. ¿Se escucha que se corta? Ok, ahí, ¿me escuchan bien? Por momentos se corta. Sí, ahora sí me escuchan. Quizás sea el micro. Me voy a quedar Yo así sí te como... escucho bien. ¿Sí? Oh, perfecto. Muy bien. Continuamos. Ok. ¿Por qué Dios hizo que se escribiera? ¿Qué es lo que te dije yo ahorita? ¿Por qué Dios no simplemente ya en la cabeza nos puso un chip y ya nos da a conocer todo? Ajá. Dice, Dios tuvo mucho cuidado en ver que su palabra fuera escrita con mucha precisión para que pudiera ser transmitida de una generación a otra, como es lo que le tenemos hoy en día. Dice que de esta manera su voluntad se daría a conocer y se preservaría para el futuro.
podemos ver cómo se hizo esto tanto en la vida de Moisés como los profetas que vivieron varios cientos de años después de él. Mira, Dios nos da a conocer su voluntad por medio de la palabra, pero si no la leemos, ¿cómo vamos a saber entonces cuál es la voluntad de Dios? Dice, así que Moisés vino y le dijo al pueblo todas las palabras del Señor y todos los juicios, y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, dice Éxodo 24, 3 al 4. Además, el Señor me dijo, toma un gran pergamino. Estaba Isaías aquí diciendo, toma un gran pergamino y escribe en él con una pluma de hombre. Ahora ve, escríbelo delante de ellos en una tabla, anótalo en un rollo para que sea para el tiempo venidero, para siempre jamás. ¿Para cuándo? Para siempre jamás. O sea que Dios lo decía, ¿sabes qué? Me lo anotas en una tabla, me lo anotas en un rollo, o sea, escríbelo porque dice, necesito que sea para el tiempo venidero. ¿Cuál es el tiempo venidero? El tiempo en el que estamos ahorita nosotros viviendo. Ese es el tiempo venidero. Acá en Jeremías dice, así que traeré a esta tierra, esa tierra, todas mis palabras que he pronunciado contra ella. Todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado sobre todas las naciones. Entonces nos queda claro que Dios quería que se escribiera su palabra, sí. Y mira, la palabra de Dios es muy valiosa porque nos muestra la verdad de Dios sobre nosotros, ¿sí? Sobre nuestra vida eterna, nos enseña cómo Dios quiere que vivamos y nos preserva del pecado y de la tentación. Los juicios del Señor dice que son verdaderos y justos en su totalidad. Dice que son más deseables que el oro, ¿sí? Que mucho oro fino, más dulces que la miel y el panal, y por ellos es amonestado tu siervo, y al guardarlos hay gran recompensa. Si nosotros todo lo que leemos del Señor lo guardamos y a nuestro parecer es más dulce que la miel, sí, que es más valiosa que el oro fino, vamos a tener una recompensa, ¿sí? Fíjate que más tarde en la historia de Israel dice que hubo 2 ocasiones notables en la que la nación, habiendo perdido los libros que contenían la ley de Dios, fue llevada al arrepentimiento. Yo aquí te puse algunas imágenes del rey Josías, ¿sí? Y este arrepentimiento que nos fue llevado y a la reforma como resultado de que la palabra de Dios fuera redescubierta y leída a ellos. En los días del rey Josías, Josías se encuentra, aquí yo les puse unas imaginitas que me encontré en internet. Supongamos que este es el rey Josías y se encontró desde que era niño, fue rey, lo pusieron muy chiquito a reinar, y él se encuentra los rollos y dice, esta es la ley de la ley, o sea, fue redescubierta y se dio cuenta que adoraban ídolos, entonces él los quema, los rompe, los destruye. Entonces dice que después del regreso de Babilonia bajo el liderazgo de Nehemías durante la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, vamos a ir más adelante acá. Los escritores del Nuevo Testamento lo creían. ¿Qué creían? Creían en este Antiguo Testamento. Entonces, hay muchos ejemplos donde ahora los escritores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento, mostrando su plena aceptación de cómo es esta la palabra de Dios. Entonces, a lo largo de los escritos, Pablo cita continuamente varios puntos. O sea, por ejemplo, acá tenemos esto. Dice en Hechos 13:32, dice, y les declaramos buenas esa promesa hecha a los padres. Dios ha cumplido esto para nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como también está escrito en el 2 Salmo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Entonces nosotros, si ustedes más adelante se quieren poner a ver más de los versículos de cómo los
Nuevo Testamento, todos los que escribían las cartas a los romanos, a los corintios, hebreos, Santiago, Pedro, Judas, hacen lo mismo. O sea, ellos citan palabras del Antiguo Testamento para ponerlas acá en el Nuevo Testamento. Si ustedes quieren ver más a fondo para que yo no haga la clase más larga, se meten a estos versículos que están aquí cuando mando las diapositivas y lo pueden estudiar pues más a fondo. ¿De acuerdo? Ok. Algunas partes de ella dice que ahora son reemplazadas por el Nuevo Testamento, o sea, el culto y los sacrificios del Testamento eran temporaban a la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto se explica muy bien en la carta a los Hebreos. Esto significa entonces que partes de la ley dada a Moisés eran de naturaleza temporal para ser observadas hasta la llegada de Jesús. Mira, aquí tenemos los sacrificios que hacían en el tabernáculo. Eran símbolo del sacrificio que al final iba a ser Cristo. Así como tenemos cuando Abraham e Isaac que va y entrega a su hijo y que lo va a matar y que le dice, no, yo te voy a proveer un cordero. Estaba en un futuro, nuestro Señor. Ok, no sé si todavía... ok, sí, sí es cierto. En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento está revelado el Nuevo Testamento, así es. Miren, hay algunas frases, yo aquí tengo, no sé si tengo una Biblia aquí y muchas veces, no sé si se logre ver en la pantalla, abajito de los versículos, siempre nos encontramos otras referencias, ¿sí? Porque lo que tú te encuentras acá, luego te lo encuentras en otra referencia y te manda a que veas en otra parte y dices, mira, acá también viene. Y esto que viene acá, luego también te manda al antiguo, o dentro del mismo antiguo, o dentro del mismo nuevo, y te está pasando así porque la Biblia se muestra a sí misma. La Biblia así es, ¿sí? Ok, a ver. Ok, la ley puede ser dividida en 3 secciones. Primero, la ley civil para regular la vida de la nación de Israel. Segundo, la ley ceremonial para el culto del templo judío. Y tercero, la ley moral. La ley moral se resume en los 10 mandamientos, estos que vienen en Éxodo 20. Y como se enseña en varias partes del Nuevo Testamento, debe ser obedecida como la voluntad de Dios para todos los tiempos, ¿sí? Esto lo dice en el uso, o sea, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la dispersión de los judíos por todo el mundo, las leyes civiles como las ceremoniales ahorita ya no se usan, o sea, han dejado de aplicarse. Pero nosotros todavía tenemos vigentes esas leyes. ¿Por qué? Porque dicen, oye, no matarás, nosotros no tenemos que matar. Oye, no desearás a la mujer del prójimo. Oye, no robarás. Entonces dicen, no tendrás otros dioses aparte de mí. Hay leyes que ya están y que nosotros, pues ya era del antiguo y la vamos a dejar a un lado y no la vamos a querer. No, ¿ok? Dice, no significa que ya no tenga sentido leer los libros de Moisés, porque la palabra de Dios a Israel está llena de instrucción para lo que somos nosotros hoy en día. Dice, porque todo lo que se ha escrito antes se ha escrito para nuestra enseñanza, para que con la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza, dice Romanos 15:4. Entonces, ¿para quién están escritos? Para nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos esa enseñanza. Pero pues como a veces no leemos, no buscamos, no escudriñamos, consideramos con nuestro propio entendimiento las cosas y decimos, pues yo creo que ahorita está de esta forma y pues no es para tanto. Yo creo que no es para tanto y dejamos pasar cosas. Ok, vamos a entrar ahora a lo que es que Dios le habló a los profetas, ¿sí? Dios los inspiró. Dice que el Antiguo Testamento tiene un 28% está dedicada a los profetas. Son 4 mayores y 12 menores que le hablaron como mensajeros de Dios, ¿sí? Aquí dice Jeremías 1, 9, 10, dice, entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí,
que he puesto mis palabras en tu boca. He aquí que hoy te he puesto sobre las naciones y los reinos para arrancar y derribar, para destruir y derribar, para edificar y para plantar. Entonces, Dios le habla a los profetas hoy en estos días. Es a veces delicado el tema de los profetas porque decimos, ay, ¿quién sí habla real? ¿Quién no habla real? Si realmente los profetas todavía siguen hablando, ¿no? Pero acá dice que la frase, así dice el Señor, ocurre casi 2000 veces en el Antiguo Testamento. Ok, déjenme revisar el chat. Se entrecorta, ¿no será su internet? ¿Creen que sea su internet? ¿O creen que sea mi micro? O el mío, capaz si es mi internet. Ok, continuaré porque pues ahí no puedo hacer mucho y no puedo hacer pues nada con el tema, ¿no? Cuando se corte o así. Ok. Pero si de plano no escuchan nada, entonces sí, ahí ya va a haber un tema. Quiero que se fijen en esta imagen, que es un corderito y su sombra. ¿Ya la vieron? ¿Veanla bien? Ok, muy bien, sin fallas, gracias. Dice que Dios inspiró a los profetas, pero también hubo falsos profetas en aquellos días, al igual que hoy en día, que sueñan con sus propias ideas y hablan desde su propia imaginación, queriendo, dice, complacer a los que están en el poder o buscando obtener dinero o influencia para sí mismos. ¿Sí? Entonces los podemos ver esto desde el Antiguo Testamento, o sea, tanto Jeremías como Ezequiel tuvieron que luchar contra estos enemigos de la verdad. Mira, yo aquí voy a buscar qué dice Jeremías 14. Dice Jeremías 14. A ver, déjame ver, que me moví aquí. No iba a buscar estos versículos, los iba a dar así nada más para que tú los vieras en tu casa, pero necesito que quede un poquito fuerte esto y claro. Dice, ¿qué pasaba ahí con esos enemigos? Dice, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Déjame irme más adelante. 13 al qué? Al 16. Ok. Mira, a ver lo que dice acá. Dice, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Entonces, aquí Dios está diciendo, ¿sabes qué? Pues yo a estos no los mandé, ¿no? Dios mandó a algunos, claro que sí, y siguen viendo, pero hay algunos que no. Entonces, el verdadero profeta esperaba que Dios hablara y solo entonces diría, así dice el Señor. Y porque su mensaje era impopular, el profeta tuvo que sufrir muchas veces persecución y a veces hasta la muerte misma por ser fiel a Dios y a su llamado. Entonces también hablaban de cosas que aún no se han cumplido. Sus escritos son, por lo tanto, muy importantes para nosotros hoy en día. O sea, Dios también usó a los profetas para predecir la llegada de su hijo en el mundo. Esto fue muchos cientos de años antes de que naciera en Belén. Entonces predicen que Cristo nacerá en Belén. Esto viene en Miqueas. Que será de una virgen en Isaías 7:14. Que será el Hijo de Dios, Isaías 9:6. Que será crucificado en una cruz, dice el Salmo 22:16.
y sufrirá por los pecados del mundo, dice Isaías 53, 4, 6. Ok. Ok, esta es la armonía. Fíjense en esta fotografía, la armonía del Viejo y el Nuevo Testamento. Yo soy arquitecta, ¿no? Entonces, yo creo que Hansel debe saber que también es arquitecto. ¿Cómo se llama este edificio? Yo la verdad lo copié y ya no puse nada, ¿no? No supe el nombre ni nada. Entonces, pero podemos ver esta armonía que ninguno de los dos opaca al otro. Dentro de este diseño podemos ver eso, que ninguno de los dos está opacando a ninguno, ni el edificio viejo, ni el edificio nuevo. Algo le piqué aquí a la computadora, permíteme tantito, sin querer queriendo. Ay, no. No, ya, no la puedo cerrar hoy, cielos. No me deja cerrarlo. Ok. Ok. Seguimos aquí. Dice, el Antiguo y Nuevo Testamento forman un libro unificado. Y ahorita te dije que era un conjunto de libros. Tanto nuestro Señor como sus apóstoles consideraban el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Entonces, yo ahorita te dije, ay, ¿sabes qué? Sí es un solo libro, ¿no? Pero está unificado. Aunque es un conjunto de libros, termina siendo. Los apóstoles creían que lo que escribían era la verdad sobre Dios, tal y como les había sido revelada por el Señor Jesucristo. No solo dice Isaías que la paz está siempre en Isaías 40, del 6 al 8, sino que también lo dijo Pedro al referirse a la predicación apostólica del Evangelio. ¿Qué dice Pedro? Nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino incorruptible, por la para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba dice que se seca y su flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que os ha anunciado, dice, por el Evangelio. Aquí seguimos teniendo armonía, ¿sí? Entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Dice que el Nuevo Testamento cita frecuentemente al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Nosotros podemos ver en 1 Timoteo que Pablo cita dos escrituras, una del Antiguo Testamento, Deuteronomio, y una del Evangelio de Lucas en el 17. El Nuevo Testamento y las llama a ambas escrituras. O sea, es digno de mencionar que el libro de la Revelación se llama a sí mismo el libro de la profecía, al igual que los libros de profecía del Antiguo Testamento. ¿Ok? Okay. Entonces, Pablo a veces escribe, la escritura dice al faraón, cuando lo que realmente quiere decir, Dios dice al faraón. En Romanos 9:17. Entonces, para Pablo la escritura es la palabra de Dios escrita. El Nuevo Testamento siempre va a tomar al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Eso quiero que quede claro, que no se pelean uno con otro. Entonces, vamos a ver el escepticismo aquí, moderno, sobre lo que es la Biblia. Aquí tenemos una imagen de esto. Acá está, mira. Es que no veía cómo cerrar acá una partecita que me está molestando aquí en la cámara, que no la puedo mover, pero bueno, me tapan bastante pedazo de lo que estoy proyectando. No la puedo mover. Acá está, ya la pude mover. Oh, qué bueno, porque me estaba molestando bastante. Ok, voy a ver qué me están chateando acá. Los profetas colocaron el fundamento. Ok, muy bien. El escepticismo moderno sobre la Biblia. Vamos a continuar.
Esto apareció en el siglo XIX. Algunos eruditos cuestionaron la autenticidad de muchos libros de la Biblia y desarrollaron teorías escépticas sobre su autoría, sobre su fecha, sobre su forma literaria. Este movimiento comenzó en Alemania, pero pronto se extendió por Inglaterra y Norteamérica, penetrando en todas las principales denominaciones protestantes, principalmente a través de sus seminarios teológicos. Dice que en aquellos días se conocía como una crítica superior, pero hoy en día se llama liberalismo. Dice que lamentablemente sigue siendo la visión dominante de la Biblia en el mundo occidental y en algunos seminarios teológicos de China. Fíjense que yo no sé si sepan ustedes, pero China ahora hizo su nueva Biblia, reescribió la Biblia. La reescribió y le puso sus rollos, ¿no? Comunistas, es un partido comunista, entonces ellos cambian el que creas en un Dios o que tú cambies tu fe y creas en el partido comunista, o sea, ellos están enseñando a la niñez una como Biblia, pero modificándola a que ellos tienen que creer y marcar su fe más en el rollo comunista, seguirlos a ellos que seguir a Dios mismo y a Jesucristo. Entonces, este liberalismo cree que la Biblia no está inspirada por Dios, pero puede inspirar experiencias religiosas genuinas en aquellos, dice, que la leen. Dicen que es un libro como cualquier otro y que sus autores reflejan las ideas y valores de su tiempo. Entonces, si quieren investigar de eso, de los chinos haciendo en China esa Biblia, lo pueden investigar. Sí, es bastante interesante. Eso pasó este año. Bueno, estos eruditos produjeron teorías escépticas sobre el origen y la composición de los libros de la Biblia basadas en estas suposiciones. Este movimiento crítico superior reflejaba las ideas racionalistas del siglo XIX como el origen del mundo y de la civilización. Ellos no creían en milagros o no sobrenaturalismo, nada de eso. Ellos sostenían ideas evolutivas sobre el mundo físico, la historia del hombre y la historia de Israel. Entonces, este liberalismo moderno tiene la misma actitud hacia la Biblia, creyendo que sus propias teorías de investigación histórica científica deben preceder a la fe. Bueno, este liberalismo afirma en efecto que solo según los eruditos teológicos saben lo que es verdadero en la Biblia y lo que es falso. El cristiano común depende de sus hallazgos y debe tomar su fe en ellos. El liberalismo niega que la Biblia sea la palabra infalible de Dios y que el cristianismo sea la única religión verdadera del mundo. Miren, es que explicar a la gente cómo es que, bueno, cómo es que Jesucristo, es que Jesucristo vino y que cambió todo, pues, o sea, cómo es que un rey viene a servir y no a ser servido. ¿Cómo es que un rey va a dar la vida por ti si generalmente en todos los reinos se daba la vida por el rey, o sea, y por ese reino, ¿no? Y acá él la dio por nosotros, o sea, él viene como que a voltear todo lo que tenían en aquel entonces, incluso algunas cosas de nosotros que decimos, ¿cómo es que Dios está muy chistoso esto de Cristo, ¿no? El uso que Cristo hizo del Antiguo Testamento, lo vamos a ver ahorita, y la obediencia a la autoridad de Cristo. Yo hace rato te puse una imagen de esta, que es así como Cristo, cuando está abriendo el libro de Isaías, está diciendo, el Espíritu Santo está sobre mí, todo eso, es esa imagen, el punto de vista de Cristo sobre la Biblia. Entonces, cuando miramos esta visión de Cristo del Antiguo Testamento, nosotros inmediatamente nos movemos a un mundo totalmente diferente de la teología liberal.
En Juan 10:35 Jesús dice, la escritura no puede ser quebrantada. Y en su oración el Padre dice, santifícalos con tu verdad porque tu palabra es verdad, dice Juan. Y entonces, ¿esto qué nos muestra? Que la visión de Jesús sobre la Biblia es muy diferente de la del liberalismo y de muchos otros teólogos occidentales contemporáneos. Cuando fue tentado 3 veces por el diablo en el desierto, que vemos esta historia en Mateo, en cada ocasión Jesús utilizó textos del libro de Deuteronomio para rechazar las tentaciones esas del diablo y luego claramente la palabra de Dios que era tan verdadera. O sea, cuando los saduceos negaron la resurrección del cuerpo, Jesús les dijo, estáis equivocados, no conoces las escrituras ni el poder de Dios, ¿sí? Cuando le decía, oye, pues mira, que si tienes hambre y si eres Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Y ya Dios le decía, no es cierto, y padre sacaba su palabra, no solo de pan, mira, nombre, y no será Dios burlado, y todo lo que le decían, él le daba para atrás con la palabra, ¿no? Con el Antiguo Testamento que Dios usaba. Entonces, su palabra es verdad. Dice Éxodo 3:6, dice, para establecer este punto de disputa teológica, en una disputa similar con los fariseos sobre las afirmaciones de que sus tradiciones tenían igual autoridad que la ley de Moisés, Jesús respondió que los mandamientos que Moisés había escrito eran los mandamientos de Dios y por lo tanto estos mandamientos tenían que ser obedecidos. Bueno, en otra ocasión Jesús enfatizó estas palabras, dice que él no debían de ser alteradas, que las partes de las letras hebreas que se encuentran en las escrituras no se tenían que mover. Dice, no pienses que he venido a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir, porque os aseguro que hasta que pasen el cielo, dice, y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice, es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se pierda un solo título de la ley. Nos enfocamos mucho en eso de que no se le mueva nada a la palabra, que en realidad lo que está mencionando Dios es que el mensaje no se modifique. En una de las clases que hemos estado viendo, nos estaban platicando de que en África querían traducir unos versículos y un versículo que hablaba de ser más blancos que la nieve. Pero en esa región de África pues no conocían la nieve. Entonces algo similar con lo que estaba visto, pues dijeron, no, pues serás más blanco que el coco, le dijeron. Y así fue como tradujeron esa Biblia. En otra región, la verdad, no me acuerdo, yo estaba viendo un documental, que ahorita me estoy acordando de esto y lo quiero explicar aquí. También decían, eres más bueno que el pan, que la palabra de Dios era pan de vida. Pero esas personas tampoco conocían el pan. Entonces, ¿qué era lo que conocían? Conocían la papa. Entonces, ahí en esa traducción se le puso la papa porque era lo que conocían, ¿sí? Entonces, hay en algunas versiones bíblicas que ahorita hace rato les mencioné que se metieran a ver esas clases, son súper interesantes, les recomiendo que las vean. Se habla mucho de estos temas, de cómo en una versión bíblica dice una cosa y en otra versión bíblica dice de otra manera y pareciera que modificaran todo y entonces surgen muchos conflictos a veces entre nosotros de que si es fiable o no, ¿no? Entonces, Jesús frecuentemente se refería a las cosas que estaba haciendo como el cumplimiento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento muchos cientos de años antes. Porque os digo que esto que está escrito debe aún cumplirse en mí. Y fue contado con los transgresores, porque lo que me concierne tiene un fin. Ok, voy a tomar tantita agüita porque ya se me secó. Dice acá, la obediencia a la autoridad de Cristo. Miren, ahorita que estábamos viendo de cómo estos estudiosos no querían valorizar la palabra de Dios. En las clases que hemos visto
de homilética, Ricardo Londoño nos ha mostrado que ha habido personas homosexuales, que ha habido formas de interpretar la Biblia con grandes filósofos, o sea, con judíos, o sea, y no conocieron a Dios, ellos no conocieron al Espíritu Santo. Filón no alcanzó a ver a Dios, no alcanzó a comprenderlo, o sea, no entendió que era Cristo. Entonces hay personas que han estudiado y se han puesto a ver como un libro, simplemente la palabra, como un libro más, como estudiar la forma literaria que tiene y toda la riqueza que hay, pero no se les revela el Señor. Y eso es bien triste. Imagínate gente que se chute la Biblia para un lado. Bueno, esa palabra se chute, no sé si sea grosería en otro lado, pero que no. O sea, que se mueva rápido y que sea muy veloz para buscar cualquier cosa dentro de la palabra y que no lo conozcan. Pues. Entonces es triste. Dice, soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El creyente no solo sigue el ejemplo de Jesús, sino que también obedece sus palabras. O sea que para el cristiano no hay obligación más alta, no hay deber más sagrado que seguir a Jesucristo como su maestro, como su Dios, ¿sí? No hay nada más sagrado para nosotros ahorita. Si Jesús dice que el Antiguo Testamento es verdadero y es confiable y debe ser creído como la palabra de Dios, entonces el cristiano obedecerá y creerá lo que su Señor le ordene. El cristiano dice, sí, si Dios me está diciendo aquí que esto no está bien, yo lo obedezco porque lo sigo a Él, porque Él está diciendo que debo seguirlo. El cristiano dice, debe seguir a Cristo en todas las cosas. ¿Qué dice? En la mitad, en lo poquito, el 30%, no, dice que en todas, incluyendo lo que dice sobre la Biblia. Si no es el Señor de todo, entonces no es el Señor en absoluto de nada. Entonces el Señor es nuestro Señor en todas las cosas, en todos nuestros asuntos, en todo lo que hagamos. Siempre Él va a estar ahí primero para nosotros. Entonces vamos acá ahora al Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Entonces, el testimonio de los testigos oculares apostólicos. Testigos oculares, o sea, cuando vamos con el oculista, testigos que vieron, ¿sí? De ahí viene la palabra oculares. Hay gente que ni siquiera sabe qué se llama oculares. El reconocimiento de los escritos apostólicos por parte, dice, por la iglesia. ¿Qué dice aquí Alexis? Por eso el apóstol Pablo en su oración por los creyentes de Éfeso pedía que Dios le diera revelación de su palabra en sus mentes. Así es. Y todavía sigue pasando que queremos eso para nosotros. Es bonito cuando Dios y el Espíritu Santo nos recuerda cosas. Continuar, dice que este Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento, en su mayoría apóstoles elegidos por Cristo para ser testigos oculares de su gloria y su resurrección, estos eran conscientes de que fueron comisionados para Él, para preservar y explicar las verdades que Cristo mismo les había revelado. Entonces, el Señor Jesús seleccionó un grupo especial de entre sus discípulos a los que llamó apóstoles. Esto quiere decir en griego, esta palabra significa enviados, ¿ok? Dice que entonces designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dice, y para que tuvieran poder para curar enfermedades y expulsar demonios. ¿Se acuerdan de esa lectura que los mandó de 2 en 2? Sí, que le dijo, vayan ayunados y orados porque había unos que habían regresado todos arañados a causa de que se fueron no preparados. Ok, estos apostólicos, dijo Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. El Espíritu Santo dice que glorificaría a Cristo, los guiaría a toda la verdad
les enseñaría y les ayudaría a recordar todo lo que había dicho, les revelaría las cosas de Cristo y les diría lo que iba a suceder en el futuro. Jesús prometió darles el Espíritu Santo después de haber muerto y resucitado. Entonces nosotros, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te va a recordar todo lo que te ha dicho leyendo su palabra, escuchando su palabra? A mí a veces me pasa muchas veces que en ocasiones me siento yo así como, como que ando tristona y así, digo, ay Dios, ¿qué me pasa, no? Y Dios me recuerda con su palabra cuando siento que fuerzas, me dice, yo al débil lo hago fuerte. Y cuando digo que no puedo, hey, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo te estoy fortaleciendo. Cuando digo que tengo miedo, dice que yo soy tu castigo, castillo, perdón, que yo te protegeré. O sea, a mí cuando me pasan ese tipo de situaciones, no sé si a alguno le ha pasado esa experiencia, que estás como abatido o algo, y de repente se te viene una palabra de Dios, recuerdas una palabra de Dios y te afirma y te confirma su palabra en ti, porque nosotros somos seres vivos y su palabra está viva porque nosotros la hacemos viva. Nosotros hacemos que la palabra viva, que sea eficaz y que sea más cortante que una espada de doble filo. Nosotros que vivimos y que leemos su palabra y que la ponemos en práctica, es lo que hacemos que Dios haga su obra en nosotros, que su palabra tenga esa eficacia en nosotros, que provoque ese hervor, fervor, no sé cómo decir esta parte. Voy a ver quién me está escribiendo acá en el chat. Dice, fue un momento. Oh, perdieron conexión. Y ahí ya les estaba dando yo palabra, no escucharon que le di palabra. Ok. Bueno, aquí está una pintura que me gustó de los apóstoles. Sí, vamos a pintar también. Entonces, ¿cuáles eran estas definiciones, o sea, que tienen que tener los apóstoles? ¿Cómo es que Dios los eligió? Fueron escogidos personalmente con Cristo, dice Marcos 3:13. Yo quería leerles estos versículos, pero no quiero hacer la clase tan larga. Quiero que pongas atención a lo que sigue. No la quiero hacer muy larga la clase tampoco, ¿no? Dice, tenían que ser testigos oculares de su ministerio y de su resurrección física, dice Hechos. Se les dieron poderes milagrosos, ya lo vimos ahorita, que les dio poderes de sanidad, de hacer liberaciones, de libertad a todo el que esté abatido. Se les dio autoridad universal, ¿sí? Lo vemos en Mateo y en Hechos. Y luego está muy claro que también Jesús eligió a Pablo, ¿sí? Para que fuera un apóstol, no solo a los judíos, sino más especialmente, sabemos que Pablo escribió y se fue con los gentiles, ¿no? Fue más su ministerio de esa manera. El reconocimiento de los escritos apostólicos por parte de la iglesia. Bien, aquí es como la iglesia unió sus evangelios, todas las cartas y todos los escritos para formar lo que ahora llamamos Nuevo Testamento, ¿sí? Se aplicaron 4 pruebas para distinguir cuáles eran apostólicos y cuáles no. Sí, yo te he dicho de todo lo que está, de todas las cartas que a Filipenses, a Colosenses, todo eso que escribieron y todo lo que hicieron y todo lo que mandaron los apóstoles, Hechos y todos ellos los fueron recopilando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos iban a decir que estas pruebas para distinguir cuáles eran apostólicos o no? Uno es la autoría apostólica, o sea, quién lo escribió. Otro, desde el periodo apostólico, la doctrina, la enseñanza. O sea, que en aquel entonces también había otros muchos más escritos, no nada más lo que escribían los apóstoles, habían otras escrituras, pero cuando ya las revisaban, decían, no, pues no cumple con las enseñanzas, no cumplen, o sea,
y que también fuera recibido por la mayoría de las iglesias, porque las iglesias daban y confirmaban, sí, es cierto, estas cartas yo las recibí y las recibimos todos y nos afirmamos esto, ¿no? Que es lo que yo he estado hablándote ahorita con el tema de cuando se encuentran escritos, que dices, oye, ¿cómo avalan cuál es palabra de Dios y cómo se avala cuál no es palabra de Dios? Hemos visto en algunos estudios que están ahí también en el canal de RB60 que por ejemplo, encontraban unas escrituras en algún lugar y tú al leerlas, al ver el papel, al ver la tinta, al ver los que estudian y que se dedican a eso, les saben distinguir de dónde es, a qué familia pertenece, si es alejandrina, si pertenece a escritos, o sea que tienen ya algunos ya guardados en museos y en lugares específicos, pero los códex y todo ese tipo de información que se tiene sobre los que se ha encontrado, que es parte de lo que te estoy hablando acá, que cómo nosotros seguimos avalando lo que se sigue encontrando, como los rollos del Mar Muerto, que se encontraron y que pertenecen al siglo, creo que al siglo primero. Entonces, y dijeron, no, esta es palabra de Dios, y se los encontraron y vino a dar una revolución, ¿no? Acá a decir, oye, pues se sigue afirmando lo que ya habíamos encontrado acá. Para ponértelo para los nuevos, es como, por ejemplo, yo soy de aquí, de Culiacán, soy de Sinaloa. Y acá en Culiacán tenemos una forma de hablar muy peculiar. Usamos unos dichos y unas palabras que no se escuchan, incluyendo en el mismo estado, no se escuchan a 3 horas, no las usan esas palabras, para así como para acabar pronto. Pero sucede que por ejemplo, yo me voy a otra ciudad, me voy allá con el Manu, para allá para Costa Rica, y me pongo yo y escribo algo, ¿sí? Con mis palabras y mi forma elocuente de hablar, y pongo todo, y que se encuentren estas palabras después en otro tiempo, van a decir, oye, pues se encontraron acá en Costa Rica estos escritos, ¿no? Dice, oye, espérame, pero esto no pertenece a Costa Rica, así no hablan acá. Acá dicen vos. Acá dicen de otra manera, ¿no? Y dicen, oye, pues estas palabras pertenecen a esta región. El papel que se usó aquí pertenece a esta región. La tinta pertenece a esta región. Entonces se van clasificando todo lo que se van encontrando de lo que tenemos ya como un tesoro, ¿no? Por eso yo hace rato les puse lo del Codex Sasson, pero hay muchos otros bien interesantes que sería bonito que los vieran y que los estudiáramos. Ok, vuelvo acá. La Iglesia Católica Romana y Ortodoxa y la de Rusia, ¿sí? Ellos decían que no se había dado a conocer y ellos decían que en el sínodo de Hipona en el año 936 después de Cristo, o sea, que ellos habían dado la, la palabra de Dios, pero esto pues no es cierto, ¿no? Aquí está una fotito de ellos. Entonces, yo quiero que quede bien claro este tema. La iglesia primitiva no escribió estos 27 libros, no los produjo, solo los reconoció en ellos. O sea, solo reconoció que era auténtica enseñanza de los apóstoles, pero ellos no los escribieron, ¿sí? Los primeros concilios de la iglesia no inventaron ni produjeron las escrituras, simplemente las reconocieron por lo que ya eran. Así que es un error decir que la iglesia nos dio la Biblia. Dios la inspiró y la hizo escribir. Así que fue solo Dios quien nos la dio, no la iglesia. Es como si Isaac Newton dijo, no, pues Isaac Newton nos dio la gravedad. No descubrió la gravedad, ahí estaba, ¿sí? Él la dio a conocer, pero no la diseñó, pues. Es así lo mismo acá. Entonces, aquí esta fotito dice el concilio hiponense, también conocido como el concilio de Hipona, fue un sínodo o reunión de obispos de la Iglesia Católica que tuvo lugar en el año 393 después de Cristo en Hipona, una antigua ciudad en Roma, en el norte de África, que hoy en día es Annaba, Argelia.
Todos estamos todos de acuerdo con que ellos no la escribieron. Miren, aquí están de los escritos que les estaba mencionando. Entonces, conclusión. La Biblia es la revelación de Dios sobre sí mismo. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios es el autor de la Biblia. Y nosotros decimos, ay, amamos mucho a Dios, sí, pero pues no te gusta saber qué quiere decir Dios con nosotros, para nosotros. ¿Cómo vamos entonces a interpretar la Biblia? ¿Cómo deberíamos estudiar la Biblia? Tania, ¿cómo le hacemos entonces? Porque yo a veces me duermo, a veces no le entiendo, a veces me aburro. Mira, hay veces en que hay cosas que no entiendo y busco otras versiones bíblicas y digo, no lo entendí acá, pero con esto ya me afirma esta palabra que no entendía. Y a veces el Espíritu Santo me guía y le digo, ¿qué quisiste decir con esto? No entendía esta palabra y Dios lo ayuda a uno, de verdad que Dios lo ayuda. Entonces la Biblia da un testimonio completo y amplio de sí misma cuando afirma hablar con autoridad, como la voz de Dios al hombre. O sea, yo a veces imagino que es la voz de Dios hablándome a mí por todo lo que me dice. Entonces, por eso los teólogos hablan de la escritura como autoauténtica. Da testimonio de sí misma en ciertos de versos como ha hablado las palabras de Dios mismo. Yo ahorita te expliqué con la Biblia cómo el versículo abajo tenía otra referencia y entonces él lo que no te afirma en un lado, te lo confirma en otro y lo que no lo da en un lado, te lo da en otra parte de la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos saber la verdad sobre Dios? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber de él a través de la lectura de su palabra, la Biblia? O sea, es que esto no significa que alguien simplemente leyendo y entendiendo la Biblia, una persona automáticamente conozca a Dios y ya se va a ir al cielo. O sea, no es que alguien agarre de repente el libro. Por ejemplo, yo te dije que si tú vas a una biblioteca y a alguien se le ocurre ahí agarrar la Biblia y ponerse a leer, pues a lo mejor automáticamente no lo conozca. O sea, necesitamos la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, para poder entender y creer en esas cosas espirituales. No es algo así que te dije yo ahorita, oye, a Filemón no se le fue revelado a grandes personajes que se agarraron analizando de una forma literaria la palabra, no se les reveló el Espíritu Santo, no se les reveló Cristo, no lo llegaron a conocer y qué lástima, o sea, qué lástima. Y muchas veces nosotros, yo te puse ahorita de ejemplo que era cuando agarras el automóvil y vas a aprender clases de manejo y te dicen este es el volante, esta es la palanca de velocidades, aquí aceleras, aquí sueltas el clutch y vas y te van enseñando cómo manejar un automóvil. Pero muchas veces yo conozco personas que tienen automóvil en su casa, pero no saben manejarlo y se atienden a las que sí saben manejarlo para que los lleven y los traigan y los lleven y los traigan a todos lados, pudiendo ellos aprender a conducir para moverse ellos con total libertad de irse por la ciudad a hacer sus cosas. Entonces, sucede a mí lo mismo a veces con esto. Es un ejemplo bien absurdo, pero ahorita se me ocurrió que a veces tenemos la palabra de Dios ahí, pues, por un lado, ahí en la casa. Aquí en mi casa, mi mamá no es cristiana y tiene una Biblia ahí en la entrada de la puerta llena de tierra, de polvo. Ahí va a decir que la estoy balconeando, pero sí, o sea, muy pocas veces tiene ese hábito de estar leyendo esa Biblia. Lee otra que tiene acá en el buró, pero precisamente esa la tiene más como algo, como si fuera amuleto o algo simbólico, más que para usarla, ¿no? Entonces, ¿qué volvemos a decir? Necesitamos la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, para entender estas cosas espirituales. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él dice que es una locura, ni puede, dice, conocerlas porque se disciernen espiritualmente. Entonces, todo cuando tú te pongas a leer la Biblia, vas a pedir al Espíritu Santo que te guíe. O sea,
O sea, ¿qué sucede cuando no tenemos esto teórico práctico que yo te estoy mostrando? Que dices, ay, ¿eso qué? ¿Para qué? Está muy sencillito esta clase. No. ¿Qué sucede? Que luego la gente agarra la Biblia y le hace así. Incluso los cristianos. Yo no sé si me miran ahí en la cámara. Están y le hacen así y luego ponen el dedo como adivinan. Ah, Dios me quiso decir esto, como si fuera un horóscopo o así. Ay, aquí me puso esto y el otro. Y a veces decimos de broma, ¿y qué tal si en una de esas y Judas fue y se ahorcó? Y ya te va a agarrar, te va a ahorcar. Pues no, o sea, tenemos que ser sabios, o sea, sabios en cómo leer su palabra, cómo entender qué realmente Dios quiso decir. Para eso estás estudiando homilética, para eso estás estudiando todo lo que viene. Mira, no, yo no quiero que te rindas con estos cursos ni con lo que estás llevando. Hay cosas que vienen bien interesantes que te van a enriquecer tanto, te van a llenar, vas a comprender tantas cosas. Hay incluso momentos durante las clases que terminaban las clases y nosotros, bueno, en mi caso personal, yo terminaba tocada por el Espíritu Santo porque yo tomé la decisión de amar al Señor con toda la mente también. Dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y yo en ese entonces, yo necesitaba llenar la mente de Dios. Entonces, llenar la mente de su conocimiento. Entonces, necesitamos la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, para poder entender y creer en cosas espirituales. Solo entonces podemos saber lo que nos está diciendo personalmente. Para conocer a Dios, no solo necesitamos la palabra de Dios, sino que también necesitamos al precioso Espíritu Santo. Lo necesitamos definitivamente. Sí, amén. Dice, obedecerán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo porque ni le ve ni le conoce, dice. Ustedes, en cambio, lo conocen porque vive en ustedes y con ustedes está. Amén. Sí, cierto. Sí, es cierto. Gracias, Héctor. Así es. Entonces, es algo hermoso. O sea, todo lo que conocemos la palabra de Dios, sabemos que no es un simple libro. Sabemos que no solo es un pedazo de papel. Eso nos queda muy claro a todos. Ok, entonces, ¿cómo vamos a interpretar la Biblia? ¿Sí? Dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Que no se contradice a sí misma. Entonces, la mejor manera de entender la Biblia es comparando una parte con la otra, porque la escritura se interpreta a sí misma, que es lo que le dije yo ahorita con los versículos que se repiten a veces o que dicen algo similar uno del otro. ¿Se acuerdan que les dije cómo es que se encuentran fragmentos, pedacitos de palabras que se cuidan con aquello, pues no se vayan a despedazar? O sea, cuando se encuentran algo así o que se han encontrado a través de la historia, no crean que se encuentran así el pedazón de libros, o sea, no, se encuentran unas hojitas, unos fragmentos, porque obviamente que los materiales que se utilizaron en aquellos años, imagínate, 1000 años, se desintegra, o sea, se desmorona, ¿no? Entonces, y el material que se utilizaba en aquel entonces quizá no tenía la misma resistencia ni nada de eso. Ok. Entonces, la Biblia debe ser entendida literalmente, excepto cuando es un sentido figurado. Y es obviamente intencionado, ¿sí? O sea, hay un lenguaje dentro de la palabra de Dios que es simbólico, un lenguaje poético, alegórico y profético. O sea, todos se utilizan en la Biblia y tenemos que entender cuando cada autor está utilizando estos diferentes tipos de lenguaje. Mira, yo aquí puse un chistecito, dice. Cuando oí la noticia, me aplastó literalmente. ¿Te aplastó literalmente? Sí, literalmente. Cada hueso de mi cuerpo fue hecho pedazos y tuve que ser sometido a una severa operación y a la terapia psicológica. Ja, sí, claro, seguro. ¿No me crees? Me estás matando. Me estás matando literalmente. Y ¡pum! El monito se murió. Ay, esta caricatura me dio risa, porque es muy cierto que a veces queremos usar toda la palabra de Dios de una forma literaria, así, literalmente es esto. Entonces, Dios usa lenguaje simbólico, ¿sí? Por ejemplo, en primer lugar,
Lo simbólico, Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Está hablando simbólicamente. Cada uno de los dichos representa o ilustra una verdad importante sobre su relación con nosotros. O sea, la puerta habla de que Él es la entrada a la vida eterna. La vid habla de su relación vivificante con el creyente. La luz habla de su poder para disipar la oscuridad de la ignorancia. El buen pastor habla de su cuidado por nosotros como ovejas. Entonces, vemos esta parte simbólica donde también Dios utiliza un lenguaje poético. O sea, David dice, los árboles del bosque se regocijarán ante el Señor. Salomón dice, el sol sale y el sol se pone, Eclesiastés 1:5. Y estos ambos lugares, el autor está usando el lenguaje poéticamente, no lo está usando literalmente, ¿sí? También Cristo habló en parábolas, o sea, que eran imágenes de palabras de la Diana, o sea, eran utilizadas para explicar las verdades espirituales. Por ejemplo, Dios decía, una pequeña semilla que crece en un gran árbol ilustra cómo el reino de Dios, aunque tiene orígenes pequeños y humildes, llega a ser el más grande de todos los reinos. La Biblia también utiliza un lenguaje profético. Isaías habla de un siervo suficiente que vendrá al mundo a cargar con los pecados del pueblo de Dios. Esto viene en Isaías 53. Y esto fue cumplido por el Señor Jesucristo. En Hechos 8:32 dice que casi 800 años después. Entonces nosotros siempre tenemos que interpretar las partes difíciles y oscuras de la Biblia por las partes bien obvias, o sea, por las partes más claras. Por ejemplo, los evangelios a nosotros nos ayudan a entender los eventos del libro de Apocalipsis, no al revés. Muchas veces dicen, los eventos de Apocalipsis, no, lo más sencillo va a venir a ilustrar quizá lo más complicado que a veces se nos encuentre en la palabra de Dios. Que a veces decimos, ay, aquí ya como que se fue por otro lado. Entonces, ¿cómo deberíamos estudiar la Biblia, Tania? Entonces, ¿cómo le hacemos? Ahorita tenemos un grupo, no sé si alguno de ustedes ya está metido en este grupo. Es un grupo que se llama 365, que es que leamos la Biblia en 365 días. ¿Quién ya está en el grupo? ¿Ya están todos? A ver, voy a verlos. No los he visto porque no los quise ver porque que me van a distraer. ¿Qué tal si alguien se durmió? Entonces, todos los que estamos en este grupo, ha sido bien hermoso cómo hemos estado empezando, porque a mí no me había tocado leer la Biblia así con otras personas, me ha tocado leerlas por mi parte o agarrar la YouVersion, que es una aplicación en el celular. Si no la tienen, la pueden descargar también. Y ahí te vienen los planes para leerla en 6 meses, en 8 meses, en un año. Y esta se me hizo muy práctica porque la vamos a estar leyendo tres capítulos al día, estamos leyendo de eso. Y el que no se haya metido, yo los invito a que lo hagan. Va a ser muy, muy hermoso. Entonces, ¿cómo debería? Meto acá, permítanme tantito. Ay. Ok, la tienes que leer con reverencia, la palabra de Dios. En oración, la tenemos que leer regularmente. Tienes que creer lo que lees, tienes que practicar lo que lees y comprender lo que lees, ¿sí? Si no lo comprendes, ¿cómo lo vas a poner en práctica? Tienes que discutir lo que lees. Mira, ¿por qué vamos al primero, leerla con reverencia? Porque Cristo ha muerto por ti. ¿Por qué leerla con sinceridad? Porque Dios promete bendecir a aquellos que lo buscan de todo corazón. ¿Por qué leerla en oración? Porque Dios promete responder con honestidad oraciones, dice Mateo 6:6. ¿Por qué leerla regularmente? Porque Dios alimenta nuestras almas con su palabra, dice Primera de Pedro. Así como alimentamos nuestros cuerpos con comida. Por eso te digo, te dije ahorita del grupo que tenemos, que
la estamos leyendo diario, porque diario nos estamos alimentando con comida, ¿sí? Diario estamos desayunando, bueno, algunos ayunan, ¿no? Comiendo, cenando y comiendo entre comidas. Entonces, leerla regularmente. Yo te invito a que si no estás en el grupo de metas, cree, hoy se me metió algo aquí, espérame tantito. Cree en lo que lees. Dice, sin fe es imposible complacer a Dios. Dice Hebreos 11:6. Practica lo que lees. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido, obedece a mi voz y yo seré tu Dios. Lo tenemos que poner en práctica. Ahora va, comprende lo que lees. Jesús dijo que solo podemos hacer su voluntad cuando sepamos lo que es. Pero entonces, ¿cómo es que a veces vivimos sin la voluntad de Dios? Pues es porque no sabemos cómo vivir, porque no leemos su palabra. A veces no la lees. Entonces, tú dices, ay, es que no sé qué Dios quiere para mí. Pues lee la palabra. Es que Dios no me ha hablado, que me dirija. Es que quiero que venga alguien, un profeta, y me diga, y esto y el otro. Entonces, ahí Dios te puede dar paz, ahí Dios te puede dar orientación, ahí Dios te puede ayudar a tomar decisiones sabias. Te da sabiduría en el ánimo. Cuando yo leo eso de que me da sabiduría en el ánimo, o sea que hasta para estar animada, tengo que tener sabiduría. Entonces, discute lo que lees este último que vemos acá. Otros cristianos nos son dados para la ayuda y el estímulo mutuo. Mira, nosotros discutimos a veces ahí en los grupos de Telegram que tenemos y yo lo he mencionado algunas veces, muchos idiomas, ¿no? Entonces, me acuerdo que en una ocasión pusimos, hey, vamos a tener un debate de un tema. Y para muchas personas la palabra debatir le sonaba violento. Decían, no, es que es violencia, es que se están agarrando unos con otros y no, que... no. Yo quiero que cuando tú veas conversaciones en Telegram donde alguien está dando una referencia de algo que investigó o de la palabra de Dios, de cómo a él se le ha sido revelado y eso, antes de contestar o que pongas ahí algo, espera, espera y absorbe eso como para que nosotros podamos tener ese discernimiento, porque dice, tengan los sentidos ejercitados, dice, creo que en Efesios, para que es mal. Si tú tienes esos sentidos ejercitados, es a través de lo que uno está leyendo, se está absorbiendo, uno está tomando, uno está llenándose de la palabra de Dios. Uno puede lo que está mal y lo que está. Entonces, cuando nosotros discutimos ahí entre el grupo, no te lo tomes, por favor, así como que me lo está diciendo porque yo no estoy en esta denominación y yo no veo eso y me está agrediendo. No, en serio que jamás va a ser en ese sentido que sea esto de los temas que nosotros abordamos cuando nosotros discutimos lo que leemos y nos decimos, oye, ¿sabes que a mí se me reveló esto de esta manera, a mí de esta manera? Oye, fíjate que no lo había visto de esta forma, qué padre, gracias. Yo a veces que me he dado unas vueltas donde digo, wow, no lo había visto así, qué bueno que tú me lo diste a conocer, ¿no? Porque te puedes perder de muchas cosas en ese sentido. Ok, continúo. Esto fue nomás como un anuncio. Bueno, ¿qué creen que ya acabamos? Déjenme tomar agüita. Ya acabamos esta clase y yo quiero regalarte este versículo para que lo tengas, para que te lo quedes, donde Dios te dice que te hará entender y te enseñará el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si hay muchas cosas que todavía no comprendes, Dios te las va a dar a entender, ¿sí? Dios te las va a enseñar, Dios te va a dar ese camino que debes andar y Él fijará sus ojos sobre ti. Él estará contigo a donde quiera que vayas, no tengas miedo, no digas, ay, ahora no voy a poder, Dios no me va a dar el tiempo. Dios nos da los tiempos para poder terminar los exámenes, las clases y todo eso.
Ok, ya terminé la clase. No sé si alguien acá tenga alguna pregunta, alguna duda, quieran decir algo. Hoy es el momento. ¿No? ¿Nadie? ¿A poco todos entendieron todo claramente? ¿Sí? No, de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias porque ha sido una clase bastante interesante, bastante cargada de información que nos permite Ujú, tener un fundamento. Así que ujú. gracias por prepararse, gracias por compartirlo y sobre todo por la manera tan divertida con la que nos hablas. Así que seguimos Ok, adelante. gracias, Manu. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar esta reunión. ¿Quieres orar, Manu, para despedirla? Claro, claro que sí. Oramos, Señor, en esta noche te damos gracias, te bendecimos, te honramos, Padre, por lo que tú eres, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia para con nosotros, oh Dios. Queremos cerrar en esta noche este tiempo de estudio, este tiempo de reunirnos para hablar acerca de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios, que uses a Tania en las próximas clases para que pueda ella hablar con denuedo y que la elocuencia que ella tenga, pues la podamos entender todos y lo que tú has puesto en su corazón para transmitirnos. Asimismo, por cada uno de nosotros, oh Dios, para que seamos tierra fértil, para que la semilla que sea sembrada pueda germinar y dar frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero poner en tus manos a todos y cada uno de los que estamos en clase y los que vayan a escuchar próximamente el video en YouTube, para que seas tú, Señor, creando en nosotros el hábito por el estudio de la palabra, no solo leer o quedarnos con la prédica del domingo, que alguien más pues ya masticó su comida, ¿no? Sino que nosotros podamos ir e interiorizarnos en tu palabra y podamos descubrir las riquezas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. 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 Ok, voy a pausar el video. A ver.